Muy bien, entonces continuamos con el estudio del derecho internacional privado. Denle me gusta al video y suscríbanse para continuar recibiendo notificaciones de videos de derecho y así profundizar y aumentar su conocimiento en el tema. Más relevantes del derecho internacional privado es que la mayoría de principios, la mayoría de instituciones jurídicas no varía en cada país. Es decir, las bases, los fundamentos, las instituciones legales creadas en el derecho internacional privado predominan en cada país, de tal forma que la nacionalidad existe en cada país. Por dar un ejemplo, la ciudadanía, las formas de adquirirla, la residencia permanente. Existen acuerdos internacionales de derecho internacional privado por los cuales se rigen los países y rigen sus procedimientos. Luego existen procedimientos específicos en cada uno de ellos, pero las reglas generales predominan en la mayoría de los países occidentales. Bien, la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? De conformidad con Itzingisch, quien ha sido citado por Larios, define la nacionalidad como el vínculo jurídico en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado constituye, según el derecho interno y el derecho internacional. Es un vínculo específico también, de otra definición, en el que una persona se une con un Estado particular, fija su permanencia a dicho Estado y le da derechos a reclamar la protección del mismo y la somete a las obligaciones impuestas por sus leyes. Ahora, lo que la doctora María Eugenia Itzingisch quiere indicar respecto de la figura jurídica de nacionalidad es que es un vínculo que tiene toda persona respecto a un Estado y que el vínculo o lazo entre los mismos los obliga a someterse a las leyes del Estado y también los hace merecedores de garantías y derechos. Por lo tanto, existe una relación de reciprocidad. Ahora, la nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada, ¿sí? Es también la condición y carácter peculiar de los pueblos y ciudadanos de una nación. Ahora, la nacionalidad es una capacidad especial que define derechos y obligaciones específicos para determinadas personas individuales o colectivas, a quienes el orden considera integrantes permanentes del Estado y por lo tanto receptores de sus normas de convivencia. La permanencia se mantiene aun cuando el individuo resida fuera del territorio nacional. La nacionalidad es la institución jurídica a través de la cual se relaciona una persona física o moral con el Estado, en razón de pertenencia, por sí sola o en función de cosas, de una manera originaria o derivada. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos, e implica derechos y deberes recíprocos. El artículo 1 en la Ley de Nacionalidad dice, en conclusión, la nacionalidad es un vínculo jurídico y político entre una persona y el Estado. En el caso de Guatemala, debe de integrarse con lo regulado en los artículos 144 al 148 de la Constitución Política de la República. Ahora, todo lo relativo a la adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad guatemalteca se rige exclusivamente por las leyes de Guatemala, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Nacionalidad. Ahora, pueden ustedes comparar de conformidad con el país en el que ustedes se encuentren y normalmente es idéntico en todos los países, ¿sí? ¿Cuáles son las clases de nacionalidad?
Entre las diferentes clases de nacionalidad encontramos nacionalidad de origen. Es la nacionalidad que se atribuye a una persona en el momento de su nacimiento. Existen dos criterios básicos para determinar la misma. El ius soli, cuando deba otorgarse la nacionalidad del lugar del nacimiento, ius soli, del suelo, y el ius sanguinis, se atribuye la nacionalidad en virtud del vínculo de filiación sanguínea. El ius soli es el derecho del suelo en que se nace. La nacionalidad y el derecho de una persona se rigen por la legislación del país donde ha nacido, sin perjuicio del derecho de opción de nacionalidad que puede corresponderle al llegar a una determinada edad. En consecuencia, es nacional de un Estado quien nace en el territorio del Estado y por consiguiente igualmente quien nace en buques o aeronaves del pabellón del Estado, fuere del espacio marítimo, aéreo o terrestre de otro Estado, en virtud al principio o ficción de la extraterritorialidad. Bien, el sistema de origen feudal, ya que en la Edad Media la riqueza estaba constituida en bienes inmobiliarios y el hombre se consideraba vinculado a la tierra, por tanto la nacionalidad se atribuye al lugar de nacimiento. ¿Sí? Ahora, los países latinoamericanos lo aplicaron desde su independencia para favorecer la corriente inmigratoria y para resolver el problema de desolación en su intento por incorporar los hijos de migrantes que nacían bajo su jurisdicción. Puede ser absoluto o restringido, o sea, limitado. Ahora, el ius soli absoluto es el criterio de imponer la nacionalidad automáticamente y sin excepción a quienes nazcan en su territorio. No toma en cuenta los vínculos de sangre. Se critica porque se afirma que impone imperativamente la nacionalidad a personas que accidentalmente puedan haber nacido en el territorio de un Estado, sin tomar en cuenta la vinculación patriótica y espiritual con ese Estado. Este criterio se establece que aun naciendo en forma accidental en algún Estado, sin que lo una ningún vínculo, ni se radique en él, el ius soli absoluto es el que se implementa en varios países. Ahora, para recordar, por un ejemplo, vemos que en Estados Unidos, ¿sí? Hay oposición al ius soli absoluto, mediante el cual los opositores afirman que hay ciertas personas que toman, digamos, un viaje a territorio estadounidense con una visa de turista. Sin embargo, planifican la fecha en que un bebé nazca, de tal forma que si una mujer se encuentra embarazada y se establece que la fecha en la cual es la gestación, digamos, de conformidad con los cálculos, se establece que la fecha en que va a nacer el bebé sea, digamos, el 5 de marzo del 2025, por ejemplo. De tal forma que esa persona compra un boleto para ubicarse en el territorio estadounidense para que el bebé nazca mediante su viaje turístico. De tal forma, el bebé nace en territorio estadounidense y adquiere nacionalidad estadounidense. Hay algunas personas que se oponen a esto, ya que no hay un vínculo patriótico ni espiritual con el Estado, de tal forma que los opositores afirman que ese tipo de ciudadanía del ius soli absoluto debería anularse, ¿sí? Entonces aquí es donde se toma en cuenta ese principio, por ejemplo, ¿sí? Ahora, existe el ius soli restringido, el cual impone la nacionalidad a quienes nazcan en territorio de un Estado, pero previo a algunos requisitos como sería la residencia, la manifestación de una voluntad expresa, optar por la nacionalidad del Estado o por la extranjería de los padres al cumplir la mayoría de la edad. Algunos países han establecido en sus legislaciones excepciones en relación a la atribución de ius soli
con respecto de la nacionalidad de hijos extranjeros de diplomáticos que no están residenciados o domiciliados en el Estado, hijos que automáticamente no gozan de la nacionalidad, a menos que al llegar a la mayoría de edad se acojan a la nacionalidad del lugar de su nacimiento. El ius sanguinis es el derecho de la sangre, por tanto, que esta expresión latina da a entender que la nacionalidad y los derechos de una persona se rigen por la legislación de su patria familiar de origen, es decir, por la sangre, aun cuando ésta no sea originaria. En este sentido, los hijos que nacen en el extranjero mantienen la nacionalidad de sus padres, esto sin perjuicio del derecho de opción de otra nacionalidad, que pueda corresponderle al llegar a una determinada edad. Proviene de la antigua Roma, donde eran ciudadanos romanos los hijos de padres romanos. Los países del antiguo continente europeo lo introdujeron en el Código de Napoleón, siempre bajo la idea que el hijo de un nacional debía estar bajo el dominio perpetuo y exclusivo del Estado. Las legislaciones modernas confieren la nacionalidad al hijo, aunque ambos padres o uno de ellos goce la nacionalidad originaria o adquirida. El ius sanguinis comporta complicaciones en su interpretación, por cuanto el hijo de quien se trate la nacionalidad puede tener a su vez padres de diferentes nacionalidades o ser hijos de padres legalmente desconocidos. Además, puede ser nacionalizado por otro estado a través del ius soli. En este sentido, los estados pueden admitir en sus legislaciones la modalidad de conceder el ius sanguinis con respecto al hijo, solo mientras éste permanece en su minoría de edad, previniendo la posibilidad de que el interesado al cumplir la mayoría de edad puede optar bien por la nacionalidad del padre o de la madre, estableciéndose muchas veces que pueda tener nacionalidad del ius sanguinis, la sangre. ¿Sí? Ahora, el artículo 144 de la Constitución indica nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Los guatemaltecos de origen, naturalizados en el extranjero, que hubieran perdido la nacionalidad guatemalteca por renuncia obligatoria, podrán constituir domicilio nuevamente en Guatemala y recuperar la nacionalidad guatemalteca de conformidad con la ley de nacionalidad. El artículo 3 de la ley de nacionalidad lo establece. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una vez es adquirida, es irrenunciable, aun cuando se hubiera optado por su naturalización en país extranjero. Se exceptúan los casos en que la renuncia sea obligatoria para dicha naturalización. Ahora, en los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes en guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, les reconoce exclusivamente la propia, sin perjuicio que en el territorio de los estados que se les atribuye la nacionalidad ejerzan los derechos y obligaciones propios de los nacionales de esos países, no pudiendo en ningún caso invocar otra soberanía frente a la de Guatemala. El artículo 5 de la Ley de Nacionalidad lo establece. Ahora, tenemos la nacionalidad adquirida. Es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad. El acto jurídico mediante el cual un Estado determinado acepta la voluntad de un extranjero de cambiar su nacionalidad por la del país en el que reside, siendo este un derecho adquirido por el reconocimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre, ya que la voluntad no puede imponerse, y el hecho de adquirir una nacionalidad al nacer no quiere decir que ésta acompañe a una persona hasta su muerte. En consecuencia, puede manifestar su voluntad de acogerse a otra nacionalidad y, por otro lado, es un acto de imperio por parte del Estado soberano que la otorga,
Puede ser graciosa o por beneficio de la ley. Graciosa. En esta, el Estado se reserva la capacidad de conceder la naturalización o de rechazar la solicitud de naturalización hecha por un extranjero. La decisión del Estado, al negar la naturalización graciosa, no acepta recurso alguno. O por beneficio de ley. La Constitución establece algunas normas mediante las cuales, si un extranjero se encuentra en algún supuesto y manifiesta su voluntad de ser nacional de ese país, no se la pueden negar. El Estado está obligado a conceder la naturalización siempre que existan pruebas de cumplir con los requisitos legales, es decir, que se dan los supuestos de derecho establecidos. En el artículo 6 se establece que la nacionalidad adquirida o recuperada conforme a una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra posterior. Eso lo establece la ley de nacionalidad. Ahora, los principios de nacionalidad son principios que atienden a la territorialidad de conformidad con la nacionalidad de las personas. Entre ellos se encuentran el ius soli y el ius sanguinis. El primero atiende al principio territorial, atribuyendo la nacionalidad de conformidad con el lugar del nacimiento, teniendo la nacionalidad el hijo la del país en que ve la primera luz, es decir, el lugar donde nace una persona, y el ius sanguinis, que se asigna la nacionalidad de conformidad con la filiación, otorgando la de los padres, lo cual se puede integrar con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad. El vínculo jurídico que se tiene por la nacionalidad determina las condiciones y formas en que ésta se establece, cómo puede perderse, recuperarse o revocarse, según lo regulado por el artículo 9 del Código de Derecho Internacional Privado, teniendo ese vínculo jurídico las siguientes características. Es un vínculo no voluntario en su origen para el Estado que adoptan el ius soli. Ius soli no es voluntario. Es un vínculo voluntario en su permanencia para los estados que adoptan el ius soli, porque sus nacionales se les permite que puedan cambiar de nacionalidad desde esa perspectiva, ¿sí? Ahora, es un vínculo necesario porque toda persona debe permanecer o pertenecer a un estado, ¿sí? Es decir, debe de tener una nacionalidad. La excepción son las personas apátridas, ¿sí? Ahora, es un vínculo exclusivista. En términos generales, deben de poseer una nacionalidad, aclarando que existen estados que permiten doble nacionalidad, aplicando el ius sanguinis. Gracias, suscríbanse y recuerden, ahora pueden agregarse como miembros. Además de la suscripción, pueden agregarse como miembros y suscribirse para recibir videos privados vía YouTube. Gracias. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.